Hoy fue una película de terror en Chile que por fortuna para Boca terminó sin la muerte del protagonista. Boca acaba de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana ganándole en los penales a O'Higgins en un partido en el que jugó verdaderamente mal al fútbol. Fue superado, le impusieron las condiciones y no se acordó de ser Boca hasta el minuto 87 y medio de partido. Después del gol de O'Higgins, gol que se veía venir porque Boca había jugado todo el primer tiempo y gran parte del complemento prácticamente siempre en campo propio, O'Higgins termina siendo el empate en el global, el empate parcial de la serie, y recién avanzado los minutos y con el ingreso de un buenísimo, realmente buenísimo Flores en el segundo tiempo, Boca termina acordándose de que es Boca. Yo creo que Boca en esta clase de series y en esta clase de partidos se olvida que el que juega con la camiseta azul y oro es el que hoy jugó de visitante. Hoy O'Higgins fue el que impuso las condiciones y más allá de 10 minutos buenos de Boca en el arranque del partido, Boca siempre se sintió inferior. De todas maneras termina llegando a los penales y Boca, para mí, cruzando un Rubicón emocional, porque Boca se venía quedando eliminado en los penales contra Estudiantes en 2024, contra Cruzeiro en 2024, contra Alianza Lima en 2025, también en la Copa Libertadores en la fase 2. Hoy termina pasando por penales en lo que podría haber sido otra tragedia para el Boca de Riquelme. Boca tiene mucho por mejorar. Boca jugó verdaderamente preocupante al fútbol hoy en Chile, en un campo de juego en el que estuvo además en pésimas condiciones. Boca termina avanzando hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana y créanme, con mucho por corregir desde lo futbolístico, un muy flojo Villa, un muy flojo Merentiel, un muy flojo Figal que termina teniendo protagonismo en el gol de O'Higgins, termina avanzando hacia los octavos donde va a tener realmente que hacer mea culpa y entender cuáles son los errores, porque Boca sí realmente tiene, como la mentira, patas muy cortas. Y obviamente habrá muchísimo para analizar en una propuesta futbolística que yo, del lado de Arruabarrena y del lado de Boca, no terminé de comprender del todo. Y si bien es cierto que vamos a enumerar un análisis futbolístico y un análisis táctico que va a tener mucho para mencionar, como prácticamente siempre en este canal, hay algo por lo que quiero empezar y es la función de Villa. Más allá de que Villa hoy jugó un partido por debajo de los 5 puntos, hoy Villa estuvo lejos de ser ese futbolista desequilibrante en Boca, no tuvo 1 contra 1, no tuvo gambeta, no tuvo cambio de ritmo. Boca en general no tuvo sorpresa, pero Villa en particular no fue un futbolista resolutivo para Boca. Hoy, más allá de que entiendo la función, o por lo menos me la imagino, yo creo que la función de Villa era marcar al número 4, a Luis Pavés Muñoz, al número 3, perdón, que jugaba con el dorsal 6, que pasaba el ataque Pavés. Yo creo que la función de Villa estaba en esa especie de 4-5-1 de Boca sin la pelota a los pies, con obviamente Paredes, Delgado y Ascasíbar a la mitad de la cancha, con el retroceso de Aranda hacia la izquierda y con Villa retrocediendo por la derecha. Yo creo que el principal problema, o uno de los principales problemas que ha tenido Boca en el día de hoy, ha sido la función de Villa, que tenía el rol de defender la subida del número 3 de O'Higgins, de lateral por la izquierda del equipo chileno, pero que Boca nunca lo encontró en situaciones ofensivas porque Villa se vio claramente reducido y condicionado por esa banda derecha, por ese perfil natural que Villa hoy no supo resolver. Y además no lo encontró de contra. Yo creo que podría haber sido para Boca mucho más funcional que ese lugar lo ocupe Ascasíbar con algún que otro intérprete en la mitad de la cancha para alargar a Ascasíbar como número 8 y que Villa esté fijado hacia la izquierda para servir para el contraataque. Boca no tenía o no tuvo prácticamente nunca en este partido de visitante la intención de controlar los tiempos y de tener la pelota. Si Boca no iba a tener la pelota, Villa podía ser un arma ofensiva. Si Villa estaba fijado por la izquierda, Villa podía llegar a ser por lo menos una preocupación para O'Higgins y una solución para Paredes, sabiendo, como pasó en una jugada puntual en el segundo tiempo, que si levantaba la cabeza Villa iba a estar por la izquierda. Villa individualmente fue un jugador poco resolutivo hoy para Boca, pero colectivamente, en su función táctica y futbolística, hoy no fue resolutivo para Boca. Hoy fue todo lo contrario y hoy lo terminó limitando el hecho de que en gran parte del partido juegue por la derecha para marcar la subida del lateral por la izquierda de O'Higgins. Villa, que llegó a Boca con la obligación y con la intención de ser ese futbolista resolutivo, hoy se vio empañado además por un estelar ingreso de un chico de la juvenil del club. Villa llegó a Boca para ser resolutivo y hoy verdaderamente lo corrió de foco la presencia de Flores, que ingresó realmente 10 puntos y para sacarse el sombrero. El ingreso de Flores, más allá de que Arruabarrena haya hecho un solo cambio, y ahora nos vamos a meter ahí, no me quiero adelantar todavía porque esto va para largo, así que quédense, comenten su opinión, quiero leerlos y quiero escucharlos, denle en su me gusta, suscríbanse al canal. Yo creo que hoy realmente va a haber muchas opiniones y además muy divididas, por lo cual
quiero leer a más de uno en los comentarios aquí en mi canal de YouTube, aquí en el video que estamos analizando a Boca. Yo creo que Flores ha demostrado otra vez que la solución son los chicos. Y no solamente Flores, también Aranda, que termina errando ese penal que pudo meter a Boca un penal y medio antes en la ronda de octavo de final para jugar contra Recoleta. Yo creo que hoy Boca ha quedado y ha dejado otra vez demostrado, o por lo menos a Boca se le personificó otra vez el hecho de que por más que gaste 6 millones de dólares, 7, 8, los que hayan sido por Villa en este mercado de pases, la solución son los chicos. Y la solución son los chicos en el lateral por la derecha con la inclusión de Gorosito. La solución son los chicos con darle la 10 a Aranda, que hoy para mí fue de los mejores jugadores de Boca y de los pocos jugadores que entiende el contexto que se está viviendo. Aranda contra Católica fue un jugador que entendió lo que se estaba jugando Boca y hoy en el transcurso de los 90 minutos fue el que más pidió la pelota, fue el más desequilibrante, fue el que más situaciones de peligro generó en área rival. Hoy Aranda, a pesar de haber malogrado ese penal, obviamente con probablemente un reto de por medio ahora en este preciso momento en el vestuario, fue uno de los jugadores que otra vez dio la cara por un mal momento futurístico de Boca, al igual que Flores, que ingresó en el segundo tiempo y fue desde su ingreso el mejor jugador de los 11 que estaban jugando en Boca. Ahora, más allá de irnos, otra vez meternos en la futurología, quiero empezar a hablar por el dibujo táctico de Boca y no tanto por su intención táctica, que ya la destacamos con ese 4-5-1 sin la pelota, con la intención clara de que Aranda sea desde la izquierda hacia adentro el futbolista de enlace ofensivo, esa especie de enganche, esa especie de extremo hacia adentro, y obviamente con Villa arrancando de la derecha, hoy sin Villa por la izquierda como en la ida, y un Villa más recostado por la derecha. Hablo más que nada del primer tiempo. Después en el segundo tiempo las piezas se movieron, pero Boca siguió sin ser un equipo protagonista, prácticamente todo fue de O'Higgins hasta el gol del equipo chileno. Ahora, a mí lo que me llama la atención poderosamente y lo que más me preocupa de este Boca no es su parado táctico, o no es solamente su parado táctico, que hoy para mí fue erróneo, para mí es la intención futbolística de Boca. Boca parece por momentos olvidarse de qué es Boca, y Boca entrega la pelota y Boca le permite a su rival que le impongan las condiciones. Boca no tiene personalidad futbolística, Boca no es un equipo arrollador ni por nombre, ni por talento individual, ni por dibujo táctico, ni por intención futbolística, pero por sobre todas las cosas no es un equipo arrollador desde la personalidad y desde el amor propio. Yo creo que personalidad es salir a jugar un partido de fútbol con la exigencia del que tenía hoy, con una personalidad bien marcada, con una idea de juego, con una pasión y un amor propio que incluya tener la pelota y tratar de jugar bien al fútbol. Boca eso no lo tiene. Boca es un equipo que hasta acá, en pocos partidos del ciclo Vasco Arrobarrena, no tiene un carácter propio, no tiene una descripción individual, y hoy ha dejado, otra vez demostrado en un partido trascendental, que le controlaron la pelota, que si bien había ganado la ida en condición de local por 1-0, se lo terminan empatando con ese gol del futbolista González. Hoy Boca ha dejado otra vez demostrado que en un partido de alto voltaje y de alta exigencia no fue el protagonista, y al igual que le viene pasando en los últimos años, Boca es un equipo que no es protagonista en las complicadas, no tiene rebeldía, no tiene carácter para anteponerse de situaciones negativas, es un equipo poco resolutivo. Por eso marco que es muy importante para Boca hoy primero haberse clasificado y después hacerlo desde los penales, después de haber recibido el golpe. Obviamente ahora nos vamos a meter ahí. Boca es un equipo que en las situaciones adversas y complicadas y en los partidos de exigencia no tiene carácter, no tiene ese envión anímico que te lleva por delante y hasta por momentos da la sensación de que se olvida de que es Boca. Yo creo que ahí está verdaderamente lo preocupante. Después podemos analizar rendimientos individuales, podés analizar también alineaciones y funcionamientos tácticos y futbolísticos. Lo más preocupante y el principal problema de este Boca es el carácter, es ni siquiera quiero decir la jerarquía individual, porque Boca creo que tiene muy buenos jugadores en el 11 titular. Algunos no funcionan, o la mayoría de ellos no encuentran su lugar y no encuentran su mejor versión. Pero Boca buenos nombres tiene. Es mentira que Boca tiene un plantel limitado. Boca tiene nombres que serían titulares en el resto de los equipos del fútbol argentino. Boca lo que no tiene es carácter. Hasta acá en este ciclo, en este año 2026, no quiero reducirlo solamente al ciclo de Arrobarrena porque lleva muy pocos partidos como entrenador. Todavía está en proceso de prueba y error, porque a veces acierta y a veces se equivoca. Yo creo que Boca, más allá y excediendo, superando a Arrobarrena, lo que le ha pasado en los últimos años es que es un equipo sin carácter. Ahora, marquémosle algo fundamental antes de meternos con el análisis futbolístico y lo que ha sucedido en el primer y en el segundo tiempo. Boca es un equipo que necesitaba poder superar una instancia de mata-mata como la superó hoy. Porque a Boca lo golpearon, porque Boca jugó verdaderamente mal, porque O'Higgins fue
mucho mejor equipo que Boca en la vuelta del partido de ronda intermedia de Copa Sudamericana y mereció hasta poder ganarlo en los 90 por momentos, más allá de algunas atajadas de Carabalí sobre el cierre del partido. Boca necesitaba recibir ese cachetazo y poder ganar en los penales. En las últimas tandas de penales, Cruzeiro, Estudiantes, Alianza Lima en la Bombonera, Boca se había quedado siempre eliminado y en los últimos duelos de eliminación directa, Boca había caído de una manera preocupante en identidad y en errores propios. Hoy Boca termina pasando un partido que puede llegar a sumarle autoestima y que puede llegar a significar un punto de partida para Arruabarrena. Hoy podría Boca haber muerto en el primer escalón y hoy Boca no murió en el primer escalón, no fue el protagonista el que termina siendo asesinado en esta película de terror y termina Boca avanzando hacia los octavos de final con muchas preocupaciones. Futbolísticamente es un equipo con muchísimas dudas. Ahora, desde lo identitario, desde el amor propio, desde la autoestima que puede llegar a tener Boca, necesita ser un equipo que construya a partir de esta eliminación, de esta ronda mata-mata y de este triunfo prácticamente sufrido y de milagro sobre el final. Boca jugó con 4 defensores. Hoy para mí no fue un buen partido de Lozano, que además termina yéndose amonestado con un ingreso de Yanés que, a ver, no era un futbolista extremadamente exigente y con muy poquito le termina sacando y rascando esa amarilla al lateral que viene de jugar en Argentinos Juniors. Yo con lo que vi de Lozano en su llegada a Boca y yo con lo que vi de Gorosito entre el sub-20, la reserva y el partido de ida, yo no sé si tiene Lozano tantos argumentos como para ilusionarse con ser el lateral por la derecha titular en Boca. Yo creo que Gorosito hoy tiene, aunque sea mucho más joven y que tenga menos trayectoria, un pergamino, entre comillas, futbolístico, no por trayectoria y no por batallas ya ganadas, sino más bien por funcionamiento futbolístico. Tranquilamente puede ganarse ese puesto y terminar siendo el lateral por la derecha titular en este semestre de Boca. Y a mí lo que me preocupa, o por lo menos lo que deja un problema bastante bien marcado, yo creo que hoy Montero ataja un penal que es importante y que para la autoestima del arquero, de vuelta a volver a hacer hincapié en lo mismo, la palabra autoestima para Boca hoy tiene que ser el principal foco de reconstrucción. Hoy Boca debe llevarse algún replanteo, obviamente, alguna duda que resolver, obviamente, pero más que nada un equipo que hoy recibió un golpe que le tiene que ayudar a mejorar su autoestima. Hoy tiene que Boca salir más fuerte de lo que sucedió en Chile, que casi es quedarse eliminado de la ronda intermedia de Copa Sudamericana, que hubiese significado además un golpe verdaderamente tempranero para el ciclo vasco Arruabarrena. Yo creo que está claramente marcado que el arquero Montero también necesita de esa autoestima que le significó atajar un penal, y en un momento en el que la verdad es que las tiene complicadas, porque atajó muy mal con Riestra y hoy para mí cometió algunos errores que podrían haber venido en un tranquilamente segundo gol de O'Higgins. Montero tiene que salir más fuerte de esta situación. Montero tiene que abrazarse de ese penal atajado y volver a recuperar esa autoestima que lo haga ser el arquero titular de Boca. Yo creo que los puestos se ganan y se pierden en la cancha. Y si bien es cierto que Montero llegó por la lesión de Marchesín para ser el arquero titular, hoy no tiene argumentos para estar por sobre Leandro Brey. Entonces, si Montero quiere ser el arquero de Boca, hoy va a tener que usar esta situación y esta oportunidad a su favor para poder demostrar el arquero que es, por el que Boca pagó la plata que pagó y por el que Boca fue a buscar esa compra hacia Vélez Sarsfield. Después yo creo que Ayrton Costa poco a poco ha recuperado su nivel, o en materia de contraste hoy fue el mejor zaguero central que tuvo Boca. El partido de Figal hoy fue indescriptible, realmente, y más allá de que obviamente en Boca hay cuestiones estructurales que no funcionan del todo bien. Lo concreto es que Boca hoy marcó mal en la mitad de la cancha, hoy cometió errores en los retrocesos, en las coberturas sufrió demasiado. Ahora, individualmente Figal hoy fue de lo más dubitativo en toda la defensa de Boca, perdiendo duelos, cometiendo también ese error que termina desencadenando en el gol de Pancho González, en el gol de O'Higgins, que termina empatando la serie. Hoy Figal, yo creo que ya lo venía demostrando, algunas que otras dudas en las pelotas divididas, más que nada cuando sale a buscar y cuando tiene que retroceder en alguna pelota pasada. Pero yo creo que hoy Figal comete los errores necesarios como para perder el puesto de número 2 en la saga central del Vasco Arruabarrena. Hoy el partido de Figal realmente es lapidario, lo condena, porque si a Boca no le venían saliendo las cosas en el ámbito defensivo, no había tenido un buen partido defensivamente hablando contra Riestra, hoy individualmente Figal hizo todo lo que tenía que hacer para perder el puesto otra vez con Lautaro Di Loro, que no venía teniendo un buen cierre de semestre, aunque su semestre creo que había sido positivo, que no tuvo un buen partido contra Riestra el otro día en la primera fecha del campeonato, pero hoy con lo visto de Figal tranquilamente puede ganarse ese lugar. Después, a mí me llama la atención y me da la sensación de que Boca en la mitad de la cancha cometió algunos errores. A ver,
Hablemos de un O'Higgins que ha crecido, un O'Higgins que ha jugado bien, un O'Higgins que yo creo que desde el minuto 10 minutos de primer tiempo en donde Boca tenía la tenencia de la pelota, había controlado los primeros 10 minutos, ese primer pasaje de partido había sido propiedad de Boca porque le había tenido Paredes, porque había tenido algún intento de Aranda de la izquierda hacia adentro, porque Aranda particularmente había aparecido entre líneas con libertad de creación y libertad de movimiento. Aranda estaba fino y Boca crecía alrededor del número 10 que tiene Boca. Ahora, Boca en el minuto 10 minutos le duró esa tenencia, pierde la pelota, pierde también por consecuencia la personalidad, termina siendo un equipo que se entrega o que le entrega la pelota a O'Higgins y por consecuencia se entrega a defenderse cada vez más cerca de Álvaro Montero. Y yo creo que O'Higgins además termina haciendo un buen trabajo, con Leiva y con Orgaz en la mitad de la cancha y con un Rabello que entendía los movimientos de Sarrafiore. Para mí Sarrafiore volvió a ser uno de los puntos altos en O'Higgins, con un González, otro zurdo también al igual que el 7 ex Independiente en O'Higgins, que jugaba a perfil invertido, a pierna cambiada, siempre buscando recostarse hacia adentro para que Faúndez pase al ataque, y ese recueste hacia adentro que tenía Sarrafiore, prácticamente siempre jugando como un número 10, hacía que el número 3, que jugaba con el 6 pero que pasaba el ataque por la izquierda en O'Higgins, siempre pueda pasar hacia el ataque, valga la redundancia. Por eso el rol de Villa, que para mí no fue acertado, para mí Boca podría haber solucionado ese pasaje izquierdo de O'Higgins de alguna u otra manera, sin atar de esa manera a Villa, que para mí hoy fue de lo peor del ataque de Boca Juniors. De alguna manera Boca termina encontrando esa alternativa para tapar el avance del lateral por la izquierda de O'Higgins, sacrificando un jugador propio importante como lo es Sebastián Villa, que además hoy individualmente cuando tuvo la pelota a los pies fue muy poco resolutivo y no fue la jerarquía por la que Boca pagó la cantidad exorbitante de dinero que pagó por un futbolista que está en juicio por el club, que tuvo una causa de violencia de género y que además declaró que quiere jugar en River. Son contextos y más allá de lo futbolístico que hoy lo trasciende, yo creo que hay que darlos, porque Flores entró en el segundo tiempo y realmente demostró que por lo menos ese chispazo y esa creatividad que Boca necesitó la tenía en mayor medida que Villa. Más allá de eso, Boca en la mitad de la cancha, Boca entre Paredes, entre Delgado y entre Ascasíbar, encontraba, o por lo menos le demostraba a O'Higgins, que tenía huecos que O'Higgins podía aprovechar. Ahí aparecía Rabello a veces para recibir la pelota, el número 10 del equipo chileno, se recostaba hacia adentro Sarrafiore y era una alternativa. Yo creo que por momentos Delgado, que cuando Boca no tenía la pelota actuaba como número 5, después Paredes fue el que jugó como volante central y hasta por momentos Boca terminó el primer tiempo jugando con Paredes casi entre los centrales cuando O'Higgins tenía la pelota y tiraba centros hacia el arco de Montero, cuando Delgado era el que estaba como volante central. Entre el minuto 10 y el minuto 25 hasta el cooling break que tiene insólitamente además la Copa Sudamericana, yo creo que ahí, en ese momento en el que Delgado jugó de 5, Boca tenía demasiada distancia entre Paredes, Delgado y Ascasíbar. Más que nada Ascasíbar hacia con los otros dos. Ahí es donde O'Higgins encontró alguna solución. Con Sarrafiore entre las líneas, con Rabello que creo que las entendió bien. Y fue tan bueno el entendimiento de Sarrafiore para mí en el día de hoy, que después termina saliendo por Vecino, que cuando el primer cambio, que es el 10 Rabello por Yáñez que entra a jugar por la izquierda, Sarrafiore es el que se recuesta por dentro a jugar como un enganche. Lo estaba entendiendo bien el arquero, el partido, el número 7 de O'Higgins, y por eso creo que el entrenador Bobaglio lo termina poniendo a jugar al número 7 en donde estaba jugando antes el número 10. O'Higgins tuvo la posesión de la pelota, O'Higgins tuvo la personalidad para hacerse cargo del partido, O'Higgins fue el que en su casa y habiendo perdido la Bombonera impuso las condiciones, y si bien es cierto que hay una lectura más lógica en el fútbol, que es un equipo ganó de local por 1-0 y se fue a defender a la vuelta, a jugar de visitante, a traer y a cuidar el resultado que consiguió en su casa, hay una realidad y es que uno de los dos que jugó el partido es Boca. Y Boca yo creo que en una competencia internacional contra un rival menor en calibre, en historia y en trascendencia como lo es O'Higgins, con todo el respeto que se merece un equipo que para mí jugó muy bien y fue superior a Boca en el pasaje y en el recuento de la radiografía total del partido, ha quedado demostrado que hoy Boca es un equipo endeble, es un equipo con dudas, es un equipo que le cuesta hacerse cargo. Ahí está la clave. Boca es un equipo que cuando se tiene que adueñar de las situaciones complicadas y de los partidos y de los contextos adversos, a Boca le cuesta hacerse cargo, a Boca le cuesta tener esa personalidad, a Boca le cuesta ser superior. Y hoy Boca volvió a pasarla verdaderamente mal. Otra vez, en un partido de mucha exigencia como lo es una ronda mata-mata en un torneo Conmebol, Boca tiene que cambiar esa faceta, que cambiar esa cara, después debatir lo futurístico. Pero primero la personalidad, primero la conciencia de que el que juega con la azul y oro es el Club Atlético Boca Juniors y no es O'Higgins el equipo arrollador en historia que tiene que controlar el partido, y es Boca el que tiene que hacerse cargo, por lo menos en materia personalidad, si es que no tiene su faceta futurística, de controlar esta clase de encuentros, porque la realidad es que uno puede
no tener peligro, pero tener controlado a su rival, y O'Higgins, que había tenido mucho la pelota sin peligro en el primer tiempo, poco a poco le fue generando peligro a Boca, y en el arranque del segundo tiempo ya nos mirábamos todos diciendo el gol de O'Higgins está al caer, porque además Boca había empezado a perder las segundas pelotas, porque O'Higgins había ganado en trascendencia, esa posesión de la pelota empezaba poco a poco a traducirse también en peligro, aparecía González, aparecía Sarrafiore, el ingreso de Yáñez fue bueno por la derecha y le rascó esa amarilla a Lozano como habíamos dicho hace un rato, y la verdad es que Boca había empezado a cometer algunos errores puntuales que terminan desencadenando en el gol. Esa infracción de Figal, que le terminan sacando la tarjeta amarilla, dijeron en la transmisión que Arruabarrena se había enojado por Figal por esa infracción absolutamente evitable, con Sarrafiore de espalda y con Figal pisándole el tobillo al futbolista de O'Higgins, y luego con ese error grosero, cabeceando hacia adentro para que Francisco González quede absolutamente solo y empate el partido. Recién ahí me da la sensación de que Boca se acordó de que futbolísticamente tiene algunas virtudes que son los chicos, Paredes obviamente como identidad y como estandarte de Boca, y Flores y Aranda, poco más realmente. Flores y Aranda fueron junto con Paredes los que llevaron el escudo del Club Atlético Boca Juniors hacia adelante, y Boca termina con dos jugadas puntuales de Aranda de media distancia, tranquilamente pudiendo haber ganado el partido, empatado el partido, habiendo ganado la serie en los 90. Hay un palo de Flores también que ya dijimos que entró muy bien, hay una personalidad de Aranda a la hora de pedir la pelota. Boca, cuando se acordó y cuando se encontró con la tenencia, con las ganas de poder complicar y lastimar al equipo chileno, Boca verdaderamente lo complicó, al menos con alguna exigencia hacia el arquero Carabalí, que termina sacando dos pelotas extraordinarias del ángulo izquierdo. Ahora, hay una realidad, y ya hablamos de la salida de Villa, que para mí fue uno de los más flojos que tuvo Boca, y mencionamos a Flores. Flores tiene una virtud que hoy la acaba de dejar demostrada. Para mí fue uno de los mejores en el partido de ida contra O'Higgins jugando hacia la derecha. Para mí fue uno de los pocos que se salvó en el partido contra Riestra jugando como centrodelantero o como falso 9. Y fue el mejor desde su ingreso. Hoy jugando por la izquierda, Flores es un jugador que a Boca en este semestre, más allá de que es un chico y que tiene poca experiencia, le puede traer alternativas y le puede traer soluciones. Si Arruabarrena quiere jugar con extremos, Flores va a tener que tener muchos minutos. Pero además Flores es un jugador que se candidatea para jugar por la izquierda, para jugar por la derecha, para jugar por dentro. Yo creo que eso pueden hacerlo los jugadores inteligentes, pueden hacerlo los jugadores que tienen entendimiento del contexto y tienen entendimiento del juego. Flores evidentemente lo es, y sin haberlo visto demasiado en primera como para jugar, sí, evidentemente es un jugador que puede llegar a ser una verdadera y real alternativa para este Boca. Flores, con 3 partidos y en 3 posiciones distintas, siendo siempre resolutivo, ha demostrado que es un jugador que por lo menos puede candidatearse para hacerlo. Si Arruabarrena necesita una solución como hoy la necesitó, Flores puede llegar a ser una alternativa. Ahora, el ingreso de Flores marca verdaderamente un problema para Boca, y es que Arruabarrena evidentemente no confía en su banco de los suplentes. Boca necesita más refuerzos, eso está claro. Yo creo que el tiempo ya no le da para incorporar 1 o 2 jugadores más. Creo que no lo va a hacer. No pudo cerrar a Pacerini, no pudo cerrar a David Romero, no va a traer probablemente otro centrodelantero, salvo un movimiento de última hora, de último momento. Boca necesita un plantel un poquito más largo o recuperar algunos jugadores, porque hoy Boca no puede haber jugado con 12 jugadores en los 90 minutos del partido. Hoy Boca pedía cambios, porque en algún momento del pasaje del partido, cuando todavía la historia estaba 0-0, O'Higgins controlaba la historia y Boca necesitaba algo que lo despierte. El ingreso de Flores le dio algo, pero la mitad de la cancha Boca necesitaba una alternativa, una solución, un cambio, para poder recuperar la tenencia de la pelota. Boca la había perdido hace un rato larguísimo en el partido, y Arruabarrena miró el banco de los suplentes y no confió en ninguno de los que estuvo durante 25 o 30 minutos en el complemento haciendo la entrada en calor. Eso es una mala noticia para Boca. Que Boca en un partido de esta exigencia, de este calibre, tenga un entrenador que haya decidido hacer una sola variante, un chico que además dio la cara por el ataque de Boca, es evidentemente una muy mala noticia, y habla de que hoy o el entrenador no confía en su banco de los suplentes, o el banco de los suplentes de Boca realmente no está en condiciones de cambiarlo, de mejorarle la cara a Boca en un partido de esta trascendencia. Eso es un problema grosero, porque en un semestre largo donde Boca sigue vivo en Copa Sudamericana, tiene que jugar Copa Argentina y además meterse por tabla anual en Copa Libertadores y pelear para ganar el campeonato local, Boca, con este plantel de 12 jugadores que jugó hoy y con la cara de muchos que vimos en Riestra el otro día, Boca no está para poder ser competitivo en todas las líneas como lo imaginábamos o como me imagino yo la dirigencia quiere que Boca lo haga. Hay que hablar del campo de juego, que yo creo que hoy fue tocando algunos de los factores que hoy verdaderamente fueron para mí trascendentales del partido, más allá de que excede lo futbolístico y lo táctico de un lado y del otro. Yo creo que el campo de juego hoy no estuvo en buenas condiciones, o por lo menos se pasaron de rosca regándolo. Ni los jugadores de O'Higgins ni los de Boca hicieron pie, se resbalaron demasiado, les costó controlar la pelota. Yo creo que fue
deficiente el estado del campo de juego. No el estado del campo de juego porque no parecía estar mal, pero sí estar muy blando. Fíjense que cuando los jugadores cambiaban de ritmo, frenaban, automáticamente se levantaba el césped en varios sectores de la cancha. Eso probablemente quiere decir que es un césped muy blando y que el campo de juego estaba demasiado regado. Yo creo que ahí, en un campo de juego complicado en donde O'Higgins no hizo pie, pero Boca menos, terminó beneficiando, o O'Higgins terminó entendiendo cómo podía complicar un poquito más a Boca, y Boca no tuvo la lucidez y la viveza, la inteligencia de poder usarlo a su favor. A Boca le costó mucho controlar la pelota, muchos controles malos, un equipo que por lo general fue impreciso en la salida, en los pases, en los controles orientados. En el último tercio ni hablar, Boca tuvo muy pocas combinaciones en el último tercio donde se definen los partidos, pero más que nada le faltó esa viveza para poder decir, bueno, la cancha está rápida y está mojada, prueba de media distancia. El primer remate de Boca entre los tres palos del arquero Carabalí llegó en ese primer remate de Aranda, ya llegando y pisando los 90 minutos de partido. Boca nunca tuvo esa inteligencia de decir, bueno, si la pelota está para que juegue por abajo, para que la cancha esté rápida, le juegue una pelota larga a Villa, que ya hablamos de que estuvo mucho por la derecha y lo podrían haber fijado por la izquierda. Para mí, para hacer una solución un poquito más factible y viable para Paredes y para que Boca busque una contra rápida, vuelvo a hacer hincapié lo mismo. Si Boca le iba a entregar la pelota a O'Higgins y si el partido estaba entregado de esta manera, hubiese sido para Villa, aún teniendo que marcar el lateral por la izquierda de O'Higgins, una mejor solución para Boca, poder fijarlo hacia la izquierda, solucionar un poquito mejor ese pasaje en la mitad de la cancha, donde Boca además la pasó mal, y que Villa sea una alternativa ofensiva, que juegue de punta junto con Merentiel. Obviamente acá estoy rompiendo con la línea de 5 mediocampistas que tenía Boca cuando no tenía la pelota, que yo creo que tiene un argumento a la hora de pensar en los laterales. Faúndez y el lateral por la izquierda, el lateral zurdo de O'Higgins. Más allá de eso, yo creo que Villa podría en una cancha rápida haber sido una mejor solución para Boca hoy, más allá de que individualmente hoy no fue un futbolista resolutivo. Pero Boca no tuvo esa inteligencia para usar esa cancha que le estaba complicando a los dos equipos un poquito más a Boca a su favor, para sacar de alguna manera algo positivo. Después hablar de que para mí hoy otro mal partido de Merentiel, que no se siente cómodo evidentemente jugando en este sistema de esta manera. Merentiel hoy en el dibujo táctico y en lo futbolístico no fue un futbolista que a Boca le ofrece soluciones, no queda de cara al arco, no ofrece triangulaciones, no genera movimientos para generar espacios, y además con la pelota a los pies en las que lo buscaron y lo encontraron, fue un futbolista de pocas luces, de pocas soluciones, un futbolista de esos que hoy estuvo flojo individualmente hablando, que hoy estuvo sobrepasado por la situación, y además la mayoría de las tomas de decisiones fueron erróneas. Merentiel tiene algo que es para mí un apuro que le pasa al centrodelantero o le pasa al goleador cuando no se encuentra con los goles. Hoy se vio un Merentiel otra vez apurado, apresurado, ansioso, que tomó malas decisiones. Es una mala noticia para Boca, porque hoy no tiene otro delantero, porque no pudo traer a Pacerini, porque no pudo traer a Medio Romero, porque Boca necesita un 9, porque no está Vareiro y porque no está Jiménez. Boca solamente tiene a Merentiel y lo tiene en un muy flojo estado de forma, desde lo futbolístico, no de forma física, desde lo futbolístico, porque Merentiel cuando tiene la pelota a los pies no resuelve, y cuando Merentiel en sus movimientos tampoco a Boca le ofrece prácticamente nada positivo. Más allá de que Boca jugó un mal partido, y Boca realmente jugó un partido que lo podría haber dejado afuera de la Copa Sudamericana, creo que O'Higgins hizo un buen trabajo, creo que O'Higgins hizo verdaderamente bien las cosas y que tranquilamente podría haber pasado, pero vuelvo a concluir y a hacer pie en lo mismo. Para mí a Boca hoy hay muy pocas cosas positivas para destacarle. Eso es casi siempre Paredes, un futbolista que juega siempre de los 5 puntos, 6 puntos para arriba, y además es un referente para Boca, además es un líder que a este plantel, este equipo no le puede faltar nunca. Y los chicos Aranda y Flores son realmente lo único destacable que ha tenido Boca, más allá de que, de vuelta a decir lo mismo, Aranda probablemente en este momento esté siendo cagado a pedos en el vestuario porque picó un penal que no tendría que haber picado. Una toma de decisiones que yo me imagino que la miran de Europa, y son esas cuestiones pequeñas que definen si un jugador juega o no juega a las grandes ligas. Todavía mucho para aprender para el número 10 de Boca, pero a Boca, que tiene poco para destacársele, Paredes, Aranda y Flores, simplemente 3 individualidades. Hay que decirle también que probablemente este plantel y este equipo, haber estado y haber mirado tan de cerca el precipicio, probablemente lo haga salir más fuerte, o lo tiene que hacer salir más fuerte. A Boca haber estado tan cerca de quedarse eliminado hoy de la Copa Sudamericana, a Boca haber estado tan cerquita de hacer otro papelón en una Copa Internacional de Conmebol, tiene que sacarlo más fuerte. Boca tiene que usar este golpe a su favor para poder salir mejorado de esta nueva versión, de este nuevo equipo de Boca, que es el que dirige y el que comanda el Vasco Arrobarrena. Si Boca usa esto a su favor, este
casi golpe, este susto, este haber mirado el precipicio y la muerte a los ojos, puede haberlo sacado más fuerte o debe hacer que Boca salga más fuerte de esta situación. Si Boca no mejora a partir de hoy, bueno, Boca va a tener un segundo semestre verdaderamente complicado. Yo creo que esto tiene que sacarlo más fuerte y que esto a Boca puede ayudarle como para que a partir de hoy, no por lo bueno, sino por todo lo contrario, por lo malo, Boca empieza a mejorar y haya dicho, che, si yo miré la muerte a los ojos en este segundo semestre y no me mató, puedo llegar a mostrar, por lo menos en carácter y en personalidad, una mejor versión futbolística también. Boca se acaba de meter en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sufriendo y jugando verdaderamente mal, sin ser Boca, con muy poca personalidad, tiene que empezar a mejorar en ese aspecto. Va a jugar contra Recoleta en octavos, definiendo siempre en condición de visitante, porque fue el que bajó de la Copa Libertadores. En cuartos puede enfrentar a Sao Paulo o a Bolívar, y en semifinales, si se dan algunos resultados, Boca puede llegar a jugar contra River. Falta una eternidad todavía, porque Boca jugando de esta manera y River jugando de esta manera, pueden llegar los dos a quedarse eliminados antes. Pero no vayamos tan lejos, mes de agosto es lo que se le viene a Boca, y Boca en ese próximo mes que se le viene va a jugar contra Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Señores, ganó Boca, perdió en los 90, pero ganó en los penales, se mete en los octavos de final en la próxima ronda de la Copa. Qué cerca estuvimos de titular este video de otra manera y de sentir otro fin de ciclo tempranero para otro entrenador del ciclo, Juan Román Riquelme. Señores, Boca se mete en los octavos de final y repito, esto tiene que servirle para que a este plantel esta clasificación le signifique un antes y un después. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Domingo Boca y River, Boca primero a las 5, River un rato más tarde, con los dos vamos a estar, así que nos reencontramos el domingo cuando Boca y River vuelvan a jugar por el fútbol argentino. Chau, chau, nos vemos en próximos videos.